Por favor, Santiago, si en algún momento no pasan las diapositivas, usted me dice en ese momento. Bueno, cuando Santiago me invitó, pues me generé esta pregunta. Para unas personas que están en un semillero, ¿qué aproximación debemos de efectuar? Entonces, indudablemente no dudé en llamar a esta charla aproximación fisiológica del paciente en cirugía. Un gusto conocerlos a todos. A algún momento ya en noveno semestre nos vamos a encontrar. Mi nombre es Oscar Darío Cañas, soy médico anestesiólogo de la Universidad del Valle. Hice luego cuidado intensivo en la Universidad del Valle. Profe durante 15 años de la Universidad del Valle. Y cuando nació el proyecto de la Universidad Javeriana, pues el doctor Villamizar en ese momento me invitó. Diseñamos la asignatura de anestesiología. Y desde este momento estamos. ¿Si alguien está levantando la mano? No, sigo adelante. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? O sea, después de estos 40 minutos aproximadamente que yo voy a hablar, al final, ¿qué quiero yo que se lleven para su casa? Primero, que ustedes conozcan cuál es la magnitud de la respuesta inflamatoria postquirúrgica. Segundo, que ustedes puedan determinar qué variables impactan la fisiología respiratoria del paciente en el periodo perioperatorio. Tercero, que ustedes determinen las variables de la fisiología cardiovascular y del estado ácido básico, que también van a impactar en el periodo perioperatorio. Y por último, que hagamos un abordaje farmacológico, clínico, de aplicabilidad clínica de la farmacología y cómo esta incide en el periodo perioperatorio. Entonces, esos son los 4 objetivos de aprendizaje que tenemos para estos 40 minuticos. Y ustedes van a ver que pues uno de los temas que a mí me apasiona es el neuroaprendizaje, cómo aprende el cerebro. Cada vez tenemos más claro de cómo aprende el cerebro. Y en ese entendimiento la parte visual es fundamental para el aprendizaje cerebral. Esa frase de que una imagen vale más que 1000 palabras en el aprendizaje es fundamental. Entonces ustedes van a ver diapositivas pues con muchas imágenes. Es claro que al cerebro le gusta preguntarse y al cerebro le gusta que le precisen datos y que le efectúen analogías. Entonces, en ese sentido, pues, en el desarrollo de la charla vamos a efectuar eso, vamos a generar unas preguntas muy abiertas que nos van a poner un poquito a reflexionar, pero de eso se trata. Y lo que yo siempre les menciono, aprendemos haciendo. Y especialmente cuando ese hacer nos divierte. El aprendizaje debe ser algo chévere, algo que motive. El cerebro está hecho para aprender. Y me van a escuchar de este concepto del PIPI, de la pérdida progresiva de interés. Esto está cuantificado en las charlas. El cerebro es altamente distráctil y hoy por hoy, pues con todas estas herramientas tecnológicas, mucho más. Y mantener la atención de un auditorio más de 20-25 minutos es muy difícil. Yo voy a tratar de extender 30-35 minutos teniéndolos bien atentos. Al final, lo que mencionó Santiago, tenemos un espacio para resolver las dudas e inquietudes. Entonces, teniendo claro como este preámbulo, como al cerebro que le gusta que le precisen cifras, ustedes me podían preguntar, bueno, yo quiero que me muestren cuál es el impacto, el número de cirugías por año a nivel mundial, cuántas cirugías se realizan, cuántos pacientes se complican. Entonces, para mencionarle que desde el año 2008, Lancet, la prestigiosa revista, viene con una iniciativa global acerca de estadísticas de cirugía y complicaciones de cirugía. Y en ese orden de ideas es una buena base de datos. Y 234 millones de cirugías mayores se realizan en todo el mundo cada año. Eso quiere decir que por día a nivel mundial se están realizando 641.000 cirugías por día y si nos vamos por horas se están realizando 26.000 cirugías por hora. Entonces el número es bien importante. Para que ustedes tengan una analogía, se dice que en aviación se mueven alrededor de 7 millones de pasajeros al día. Pero también Lancet ha encontrado, cuando se va a examinar el aspecto de la seguridad quirúrgica, que hay una alta tasa de complicaciones, es decir, que estos 26.000 procedimientos por hora se están reportando eventos adversos entre un 3 y un 5% y una mortalidad de 0.4 al 0.2%. Es decir, esto es importante.
Y si lo llevamos como a cuántos pacientes fallecen por complicaciones quirúrgicas, tenemos que fallecen 3.850 pacientes por día. Que si ustedes lo comparan con la aviación, en la aviación en promedio fallecen 2 pasajeros por día. Entonces aquí es donde uno ve que se opera mucho, pero también existen muchas complicaciones y existe mucha mortalidad. Obviamente Lancet, preocupado por esto, pues nace la Comisión Lancet para la Seguridad en Cirugía y nace este proyecto de cirugía y salud global. Y ustedes van a darse cuenta que la Organización Mundial de la Salud también tiene como lineamiento la cirugía segura salva vidas. Y se han hecho una serie de estrategias para que estas cifras de mortalidad y complicaciones perioperatorias pues las podamos impactar y la podamos disminuir. En ese orden de ideas, varios de lo que trabaja la Comisión Lancet es que si una cirugía es urgente, por lo menos en 2 horas debe realizarse. En recurso humano, ustedes que están interesados pues en la parte de clínica quirúrgica, se mencionan que deben de haber 20 profesionales por cada 100.000 habitantes en los campos quirúrgicos. Colombia en este momento está en alrededor de 13 por cada 100.000 habitantes. Entonces, hay una serie de estrategias que quiero llevarla a la parte de fisiología para que todos ustedes que están iniciándose en este campo tengan claro qué pueden hacer para ayudar a impactar esa disminución de la morbimortalidad en cirugía. Y en ese orden de ideas, como nos gusta de alguna manera aprender haciendo, voy a llevarlos a este escenario clínico, un paciente. El paciente se llama Juan Pérez, tiene 60 años de edad, tiene 90 kilogramos de peso, con una talla de 1.54, con un diagnóstico de una colecistitis aguda que inicialmente trataron de darle tratamiento médico, pero el paciente no mejora con el tratamiento médico y el cirujano decide llevarlo a una cirugía pues urgente. Se le efectúa una valoración preanestésica en urgencias, donde se evidencia que es un paciente fumador de 20 cigarrillos al día, es decir, un paquete por 30 años, que es hipertenso de 10 años de evolución y que actualmente está recibiendo amlodipino 10 miligramos día. Él trabaja como conductor de transporte público con muy poca actividad física y el cirujano programó para una colecistectomía laparoscópica. Ingresaron por laparoscopia, pero tuvo una gran dificultad técnica en la disección del conducto cístico y por tal motivo el cirujano en cirugía decide cambiar de la técnica laparoscópica a una técnica abierta. O sea, el paciente al final le hacen es una colecistectomía tipo abierta. Anestesiología, pues le dio anestesia general, lo entubó con un tubo 7.5, le hizo una inducción, ahorita vamos a verlo, con propofol a una dosis de 2 miligramos por kilo. Como opioide utilizó remifentanil y como relajante muscular empleó cisatracuria. La cirugía dura 2 horas, fue dispendiosa, y 30 minutos después de que el paciente fue extubado en la sala de la recuperación, comienza a presentar dificultad respiratoria importante. El anestesiólogo en ese momento, ante esa dificultad respiratoria, lo decide intubar nuevamente en recuperación y le toma una placa de tórax. Y la placa de tórax es esta. Voy a dejarles la imagen para que la vean, para que la analicen en este momento. Y, por favor, entren a menti.com. Menti.com y cuando entren a menti.com lo pueden hacer por el celular, por el dispositivo que tengan, le colocan este código 4935 9015. 4935 9015. No les pide nombre ni identidad, pueden votar abiertamente y les doy estas 4 opciones. El paciente tiene una neumonía, el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, el paciente tiene una telectasia, el paciente tiene un quilotórax, ya están votando, entonces dejo 2 minuticos abierta esta votación para que comiencen a hacerlo. Van 5 votaciones, van 7 votaciones. Esperemos que hayan siquiera unas 20 votaciones. Pueden votar libremente.
Van 15 votaciones. ¿16 votaciones? ¿21 votaciones? Quedan 30 segunditos para que... Bueno, 32 votaciones, vamos a cerrar ya las votaciones. En este momento 67% dice que es atelectasia, 21% dice que es un quilotórax, 9% dice que es una neumonía, 6% dice que es un tromboembolismo pulmonar. Y lo llevo nuevamente a mostrar la imagen, donde pues la respuesta correcta es que el paciente tiene una atelectasia pulmonar. Si ustedes ven, tiene colapsado totalmente el pulmón izquierdo. Si ustedes comparan los espacios intercostales entre el lado derecho y el lado izquierdo, ven la disminución de los espacios intercostales en el lado izquierdo. Y si ustedes ven, por la atelectasia, toda la sombra cardíaca se ha ido hacia el lado izquierdo. Entonces, pues surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta atelectasia? ¿Qué fue lo que pasó en ese caso clínico? Entonces quiero llevarlos a la fisiología respiratoria básica. Ustedes recuerden que el fenómeno inspiratorio es un fenómeno activo. Y es un fenómeno activo porque hay una contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales. Y como hay una contracción, se expande la cavidad torácica y producto de esta expansión, pues es que se genera el flujo inspiratorio. ¿Listo? Recuerden que a mayor volumen, menor presión, y como la contracción del músculo diafragma pues amplía la cavidad torácica, pues se genera ese fenómeno. Pero cuando se está generando esa expansión de la caja torácica, se está distendiendo una estructura que es el pulmón, que es un resorte. Y que ustedes ven, de alguna manera la tendencia de un resorte es volver a su estado original, antes de que fuera estirado. Y la expiración es un fenómeno pasivo, o sea, es un fenómeno pasivo porque se deja de contraer el diafragma, se dejan de contraer los músculos intercostales y ese resorte que había sido estirado, pues obviamente vuelve a su posición inicial. Y existe un momento en el ciclo expiratorio donde la presión en la vía aérea, en la expiración, alcanza igual valor que la presión atmosférica. Y eso se llama el punto de igual presión. ¿Qué es el punto de igual presión? Es el punto en el cual en la expiración la presión dentro de la vía aérea se iguala a la presión atmosférica. Entonces surge la pregunta, oye, ¿y por qué no se colapsa la estructura pulmonar? No se colapsa en expiración porque el punto de igual presión se alcanza en zonas donde existe el cartílago. Y la función anatómica del cartílago es eso, impedir que en expiración se colapse la vía aérea. Eso sucede con la fisiología normal. Pero ¿qué pasó con este paciente? Era un paciente, primero, pensando en una técnica laparoscópica, se terminó en una técnica abierta, o sea, en una incisión, si ustedes lo ven, subsifoidea supraumbilical, que genera gran dolor. Y si genera gran dolor, pues cuando el paciente va a hacer inspiración, pues no va a expandir tanto la caja torácica. Factor número 1. Y factor número 2, también los relajantes musculares. No nos aclararon bien si después de la anestesia este paciente tuvo un monitoreo de la relajación muscular, qué tanto una buena contracción muscular después de cirugía del diafragma. Esto hace que este paciente, cuando esté generando su fuerza expiratoria, primero, los pulmones no pudieron ser bien distendidos porque el diafragma por el dolor pues no se expandía. Y segundo, cuando viene el fenómeno de la expiración, el punto de igual presión se alcanza en zonas de la vía aérea donde no existe cartílago. Y si no existe cartílago, ¿qué pasa? Se colapsa la vía aérea. Y ahí es cuando viene la atelectasia.
paciente con dificultad respiratoria en 6 horas después de su postquirúrgico, la primera posibilidad es una atelectasia. Y en esas complicaciones que yo le mencionaba a ustedes de la cirugía a nivel mundial, han encontrado que el 30% de las complicaciones se dan por fenómenos que comprometen la fisiología respiratoria del paciente después de cirugía. Entonces, en ese orden de ideas, aquí quiero que tengan claro el concepto de punto de igual presión y qué fue lo que pasó con este paciente. Siguiendo adelante con la temática que quiero que desarrollemos, cuando efectuamos una valoración preanestésica, yo siempre le digo a nuestros estudiantes y médicos en formación, sea usted cirujano, sea usted anestesiólogo, uno tiene que hacerse 3 preguntas en un paciente que va a cirugía. Primero, ¿qué tipo de procedimiento le van a hacer? Y aquí yo utilizo una analogía que me están viendo un carrito pues como un poquito destartalado, ya se lo voy a explicar, y yo les digo, en la analogía que yo les voy a decir, esto es como el destino o la ruta. No es lo mismo que un paciente vaya para una cirugía de túnel carpiano a que un paciente vaya para una resección de aneurisma abdominal. Son procedimientos que ahorita lo vamos a ver, tienen implicaciones en la fisiología del paciente totalmente diferentes. Segundo, tenemos que preguntarnos cuál es la reserva funcional de ese paciente. Nosotros vamos a darnos cuenta de que la cirugía es una agresión contra el organismo. Y ante una agresión el organismo responde con una respuesta inflamatoria sistémica. Y obviamente, en la medida que yo tenga mejor reserva funcional, pues voy a tener mayor sustrato fisiológico para enfrentarme a ese incremento hipermetabólico ante respuesta al estrés que genera la cirugía. Y lo tercero es cuál es el estado clínico actual del paciente. Yo siempre les coloco aquí una analogía. Yo les digo, vea, a usted le dan este Renaultcito 4 que usted lo ve, uy, uno dice, no, este Renaultcito, mire ese motor, mire esas llantas. Y a uno le dicen, vea, con este Renaultcito 4 se tiene que ir para Bogotá. Entonces yo le digo, por la analogía usted dice, no, ese carro no pasa la línea, o sea que ese carrito no me aguanta. ¿Cuál es la analogía? Estamos valorando un paciente de 70 años de edad, con 3 stent, con enfermedad miocárdica, y va para un aneurisma de aorta. Entonces usted dice, oiga, es mucha la cirugía, o sea, el tipo de procedimiento es un tipo de procedimiento, es como irse a Bogotá, y la reserva de este paciente o el estado fisiológico de este paciente no nos va a dar para que él pueda fisiológicamente enfrentar todo ese estrés postquirúrgico. ¿Qué pasa? Entonces digamos, pues no podemos cambiar de carro, o sea, el paciente está ahí, uno no puede cambiar el paciente. Entonces uno dice, pues venga, tratemos de cambiar las llantas o tratemos de cambiarle el aceite. Uno trata de optimizar el paciente si se puede antes de cirugía, porque aquí la idea que yo grande que quiero que ustedes se lleven es que la cirugía es un trauma importante, es una agresión importante para el organismo. Y el organismo tiene que tener una reserva funcional para poder enfrentar estos procesos que vienen después de la cirugía. Entonces, para tipo de procedimiento, pues este es el estándar mundial de la Organización Mundial de la Salud de su proyecto de cirugía segura. Ellos hablan que con respecto al tipo de procedimiento, se cataloga que un procedimiento es de riesgo alto cuando la probabilidad de sangrado en cirugía es igual o mayor a 1.200 mililitros. O sea, es un procedimiento con pérdidas de sangre y generalmente son procedimientos invasivos, son la cirugía neuroquirúrgica, son los procedimientos cardiotorácicos, es la cirugía ortopédica y urológica mayor, donde obviamente pues uno va a prever una prostatectomía abierta con un vaciamiento ganglionar. Uno dice, este paciente me sangra mínimo 1.500, o sea, de ahí no se va a bajar, y todo lo que va a desencadenar en respuesta inflamatoria sistémica. Todos ustedes nos van a escuchar que nosotros anestesiólogos efectuando la valoración o ustedes como cirujanos comienzan a decir, no, este paciente después de cirugía requiere cuidado intensivo. Entonces muchas veces, oye, ¿por qué requiere cuidado intensivo? Entonces es que fisiológicamente la agresión que va a recibir ese organismo por la cirugía es de tal magnitud que va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria sistémica que comienza aproximadamente entre 48 y 72 horas después de cirugía, y que yo tengo que estar con monitoría en este paciente y cuidado intensivo para ver cómo va
ese organismo respondiendo hasta esa respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, esta es la clasificación cuando un procedimiento es de riesgo alto. Hablamos de riesgo intermedio cuando las pérdidas programadas o previstas de sangre están entre 300 y 800 mililitros, cuando se va a ingresar a cavidad peritoneal o cavidad torácica. Si ustedes ven, el paciente ejemplo era un paciente de riesgo intermedio, básicamente son las colecistectomías, las cisterectomías, la cirugía vascular periférica. Y hablamos que un procedimiento es de riesgo bajo cuando es un procedimiento mínimamente invasivo que no ingresa a cavidad abdominal o torácica, donde la pérdida prevista de sangre es de 100 mililitros. Yo les coloco el mismo ejemplo. Ustedes en el mismo Renolcito 4 que ustedes vieron en la diapositiva le dicen, listo, en este Renol 4 se va para Jamundí. Y usted dice, no, de pronto yo para Jamundí yo sí llego con ese carrito. A Bogotá yo no llego, pero a Jamundí sí llego. Entonces es el mismo paciente, el mismo carrito, pero la cirugía es una resección de un ganglión o una cirugía de nervio mediano. Usted dice, realmente hay la agresión y la respuesta inflamatoria sistémica, dado que es un procedimiento menor, pues uno no espera que vaya a generar pues tanta descompensación en el organismo. Entonces, mire, por eso uno tiene que preguntarse a qué tipo de procedimiento va el paciente, porque debe tener claro que de acuerdo a la magnitud del tipo de procedimiento, pues se van a desencadenar estas respuestas inflamatorias sistémicas postquirúrgicas. Y lo otro es, listo, se desencadena una respuesta inflamatoria sistémica, entonces el organismo necesita una reserva funcional. Ante un estado de agresión, pues ustedes saben, se incrementa el gasto cardíaco, se incrementan las resistencias vasculares periféricas, ahorita lo vamos a ver, y uno necesita saber, oiga, qué tanto sustrato, qué tanta reserva funcional tiene ese paciente para poder de alguna manera hacer frente a esa respuesta inflamatoria que viene después de su cirugía. Entonces, frente a esto, pues existe este estándar internacional de medida de la reserva funcional del paciente, que son los METs. Tal vez ustedes ya en sus clases de fisiología lo han visto, que un MET es el equivalente al consumo de 3.5 mililitros por kilo por minuto de oxígeno, y que este es el gasto energético que precisa el organismo para mantener la presión de perfusión de los órganos. Cuando una persona dice, uno le pregunta al paciente, oiga, ¿usted hace actividad física? No, no hago. Pero usted puede caminar 15 cuadras. Sí, sí, yo puedo caminar 15 cuadras. Entonces uno lo clasifica como 4 MECs. Se dice que las cirugías de riesgo intermedio van a desencadenar una respuesta postquirúrgica que va a requerir un incremento en la reserva funcional del paciente igual a 4 MECs. Entonces uno dice, tranquilo, en el caso del ejemplo del caso clínico, mire que el paciente decía que él era conductor, que él realmente su estado funcional no pasaba de más de 2-3 MECs. Entonces uno comienza a decir, listo, ese paciente realmente tiene una reserva funcional limitada. Ir a una cirugía ortopédica mayor, ir a un reemplazo de cadera, ir a una cirugía de columna, casi que son 8 MECs. O sea, eso en la parte postquirúrgica va a colocar el organismo en plena respuesta inflamatoria sistémica. Y si es una persona de 70 años que difícilmente pues camina en su casa, uno dice, oye, es una cirugía mayor y la reserva funcional de este paciente, pues lo que estamos valorando es que no está bien. Sin embargo, hay que operarlo. O sea, yo le digo a uno muchas veces en estos ambientes quirúrgicos, uno tiene que irse en el carro. O sea, uno no puede bajarse del carro ni irse a Bogotá. ¿Qué comienza uno a hacer? No, venga, pues miremos qué podemos optimizar, lo que se pueda optimizar. Segundo, pues venga el cuidado intensivo, un consentimiento informado diciéndole muy claramente a la familia, mire, esto es una cirugía de riesgo alto, la reserva funcional del paciente es esto, la tasa de complicaciones que puede presentarse es esto, vamos a trabajarle con todo nuestro empeño, con todo nuestro conocimiento para tratar de hacer lo mejor que podamos las cosas, pero pues la parte epidemiológica y nos dice que realmente hay una alta tasa de complicaciones. Entonces, en ese sentido, estar muy claro. Yo aquí quiero llevarles el mensaje, y esto uno lo veía hace 10, 15 años, que el cirujano pasaba el último punto y decía, listo, esto fue todo un éxito. Y afortunadamente, toda la formación de los cirujanos en los últimos 10 años lo ha llevado a entender que no solamente la parte técnica de hacer un procedimiento, sino que es toda la parte fisiológica del paciente en el perioperatorio. Sí, desde el punto de vista de técnica quirúrgica vamos bien, pero con el último punto no termina la situación fisiológica del paciente.
Si es una cirugía mayor, esa situación fisiológica del paciente hay que seguirla monitorizando mínimo hasta las 72 horas para ver frente a esa agresión fisiológicamente ese organismo cómo va a responder de acuerdo a la reserva funcional que tenga el paciente. Y entonces aquí nuevamente remarcarles ese concepto. Miren, el trauma quirúrgico, la misma anestesia, nosotros vamos a ver ahorita, promueve un estado inflamatorio, promueve una respuesta inflamatoria sistémica. Esto está medido, todo lo que es la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, en cirugía mayor esto se dispara, y si se dispara, pues va a haber una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cómo el organismo responde a esa respuesta inflamatoria? Pues tratando de mejorar esto que se llama el aporte de oxígeno. Si ustedes ven, en ese momento las demandas metabólicas están incrementadas por la respuesta inflamatoria sistémica, y ante esa pico de demanda metabólica, pues el organismo se vale de dos componentes. Uno es del contenido arterial de oxígeno y otro es del gasto cardíaco. Entonces ustedes van a darse cuenta, oigan, el posquirúrgico, ¿por qué al paciente pues lo seguimos con una pulsioximetría? Porque es que yo tengo que garantizar que tenga buena saturación arterial de oxígeno en su posquirúrgico, para que tenga buen contenido arterial de oxígeno, para que tenga buen aporte de oxígeno a la mitocondria y para que esa mitocondria genere suficiente ATP para que pueda responder a esa respuesta inflamatoria posquirúrgica. ¿Por qué trasfundo el paciente? ¿Por qué estoy pendiente de la hemoglobina? Porque igual es un componente del contenido arterial de oxígeno. Y ustedes recuerdan que el gasto cardíaco depende básicamente de dos variables, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. A su vez, el volumen sistólico depende de la precarga y de la poscarga. Entonces, ¿por qué a ese paciente para una cirugía de cadera le colocaron un catéter venoso central? Hombre, porque es que yo con ese catéter venoso central quiero cuantificar cómo está la precarga, qué tanto volumen tiene ese paciente, para yo tratarle en el posquirúrgico de optimizarle su precarga para que genere buen volumen sistólico, para que genere buen gasto cardíaco y para que frente a esas demandas aumentadas, pues el paciente esté en sustrato adecuado. Entonces, de esta diapositiva quiero que se lleven esta imagen, el aporte de oxígeno. ¿De qué depende el delivery de oxígeno? Aporte de oxígeno depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Y estas son variables que en el posquirúrgico de cirugía mayor, pues uno tiene que estar atento y monitorizándolas. ¿Y qué pasa? No solamente es el trauma quirúrgico, vámonos a la anestesia per se. Yo aquí siempre les digo que, ¿qué es la anestesia en sí? Es llevar al paciente a un estado de coma inducido. O sea, realmente la anestesia es farmacológicamente inducir un estado de coma. En ese estado de coma, básicamente el paciente tiene inconsciencia, o sea, el paciente no recuerda que lo operaron, y uno va a tratar de generar analgesia en el procedimiento quirúrgico. Y pues vamos a verlo, pues dentro de las drogas que me hacen perder conciencia, pues está el propofol. ¿Cómo actúa el propofol? El propofol actúa en un receptor que se llama el receptor GABA. Ustedes recuerdan que existe neurotransmisor GABA y existe receptor GABA. El principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central es el neurotransmisor GABA. Y existe ese receptor GABA donde se une normalmente pues, el GABA. ¿Qué pasa con el propofol? Se une el receptor GABA, aumenta la conductancia al cloro, se hace más negativo el interior de la célula, o sea, es menos excitable, y por eso usted coloca propofol a 2 miligramos por kilo y el paciente en 15 segundos perdió la conciencia. Y ese es uno de los estados de anestesia. Pero uno quisiera que el paciente perdiera conciencia sin mayor desequilibrio hemodinámico. Pero ustedes van a ver que las drogas inductoras de anestesia también van acompañadas de disminución de la presión arterial media, entre un 10 y un 40%, disminución de las resistencias vasculares sistémicas, entre un 15 y un 20%, disminución del volumen de eyección. Entonces, comiencen ustedes a sumar factores. Usted dice, oiga, existe el factor quirúrgico que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica, pero también existe el componente de medicamentos anestésicos que como efectos, pues no los llamamos como efectos dada su acción, es que van a causar también un deterioro en el gasto cardíaco. Entonces ustedes comienzan a entender por qué un paciente en cirugía
requiere pues todas las habilidades del conocimiento farmacológico y fisiológico, porque realmente uno lo que está es tratando de manipular fisiológicamente ese organismo para que ante esa respuesta inflamatoria sistémica pues pueda responder y no vaya a salir tan golpeado. Entonces, no solamente la cirugía, sino también pues los medicamentos utilizados en anestesia. Bueno, voy con un segundo caso clínico para que nuevamente entonces nos ubiquemos en uno de los aspectos que quiero que tengamos en cuenta. Entonces les coloco el escenario clínico. Ustedes se encuentran en un hospital nivel 2, en el hospital de Santander de Quilichao, en la sala de postquirúrgicos, y la enfermera jefe lo llama porque observa que un paciente de 60 años que fue intervenido hace 24 horas de una apendicectomía con una peritonitis localizada, lo ve respirando muy rápido. Usted acude al paciente, le dice, jefe, por favor muéstreme cómo ha sido la manotiroidea de los signos vitales, le muestran la tabla de los signos vitales, encuentra que la tensión arterial está bien, 120/80, que su frecuencia cardíaca es de 75 por minuto, pero que indudablemente el paciente sí está polinéico, tiene una frecuencia respiratoria de 18 por minuto. Usted le interroga al paciente que cómo se siente y él dice que por favor que le ayude, que se siente como ahogado, como fatigado. ¿Usted ve qué líquidos está recibiendo el paciente? Encuentra que el paciente está recibiendo solución salina al 0.9% a 60 cc por hora. Ustedes, al verlo así como tan taquimédico, dicen, no, pues venga, tomémosle unos gases arteriales y le toman unos gases arteriales. Y los gases arteriales muestran que tiene un pH de 7.30. Recuerden que el rango normal del pH es entre 7.35 y 7.45. Que tiene una presión arterial de CO2 de 28 milímetros de mercurio. Recuerden que la PCO normal es entre 35 y 45. Y que tiene un bicarbonato de 11 miliequivalentes por litro. El laboratorio le informa que para ello la referencia del bicarbonato es entre 18 y 22. Adicionalmente le muestran un reporte de electrolitos que muestra un sodio de 138, el rango normal es entre 132 y 135, un potasio de 3.5, cuando el rango normal es entre 3 y 5, y un cloro de 130 miliequivalentes por litro, cuando el rango normal para el cloro está como punto máximo de 110 miliequivalentes. Entonces, les recuerdo los gases, pH de 7.30, presión arterial de CO2 de 28, bicarbonato de 11, sodio en 138, potasio de 3.5, cloro de 130. ¿Usted cómo clasifica el estado ácido básico de este paciente? Entonces, igual vamos a ver unos 2 minutos, entren a menti.com, el código igual 49359015 y comiencen a hacer las votaciones. Van 9 votaciones. Van 10 votaciones. Van 12 votaciones. Esperemos siquiera las 25 votaciones. Van 17. $18 votaciones. $20 votaciones en este momento. Vemos los últimos 30 segundos. $23 votaciones. 25. Bueno, el 76% respondió, 77% acidosis metabólica y el 22% acidemia metabólica. Me parece chévere, pues, estas votaciones que acaban de hacer, sobre todo para mí como profe, porque quiero aclararles el siguiente concepto. ¿Cuál es la diferencia entre acidosis y acidemia? A ver, primero tengámoslo claro. Usted ve un pH bajo y una vez dice, puede ser una acidosis o puede ser una acidemia. O sea, con este pH sí se descarta la alcalemia, todos respondieron en ese sentido.
Si ustedes ven, tiene un bicarbonato bajo. Entonces usted dice de una vez, póngale apellido, eso es metabólico. Si hay un consumo de bicarbonato es porque eso es metabólico. ¿Y por qué está el PC2 bajo? Porque el paciente está hiperventilando. El paciente está hiperventilando para tratar de compensar esa acidosis. Pero ¿cuál es la diferencia entre acidosis y acidemia? En la acidosis, usted encuentra que los mecanismos de compensación todavía están funcionando. Es decir, usted puede encontrar un pH en 7,35 y un bicarbonato en 12. Usted dice, oiga, el pH está en rango normal, pero ese bicarbonato de 12 no es un bicarbonato normal. Está en una acidosis. O sea, sí hay consumo de bicarbonato, pero los mecanismos de compensación del organismo, la hiperventilación está siendo eficiente porque lo está llevando al rango entre 7,35 y 7,45. Cuando ya definitivamente el pH baja por debajo de 7,35, a eso ya usted no le llama una acidosis, sino una acidemia. La acidemia hace referencia a que los mecanismos de compensación del organismo ya no están funcionando adecuadamente y ese paciente va a seguir en deterioro fisiológico. Entonces, ¿para qué? Hubo el 75% dijo acidosis y el 20 y pico acidemia. Ahí la respuesta era acidemia. ¿Por qué? Porque el pH no está en el rango normal. Y no está en el rango normal porque los mecanismos de compensación ya de alguna manera se han golpeado. Entonces, para que tengan en cuenta, la respuesta correcta era una acidemia porque el mecanismo de pH ya está golpeado. ¿Qué haría usted de manera urgente en este paciente? Entonces, listo. Usted dice, tiene una acidemia metabólica. ¿Qué haría usted en paciente? Entonces, primera opción, le cambia los líquidos de mantenimiento de solución salina al lactato de Ringer. Segunda opción, pasa un bolo de solución salina al 0,9% a 20 cc por kilogramo de peso. Tercera opción, administra solución salina hipertónica al 3% a 20 cc por kilogramo de peso. O cuarta opción, pasa bolo de bicarbonato de sodio 11 cc por kilogramo. Están abiertas las votaciones. Van 3 votaciones. Igual tratemos de llegar a las 25 votaciones. Van 11 votaciones. Van 20 votaciones. ¿22 votaciones? Bueno, muy bien. Hasta el momento el 44% dijo cambiar los líquidos de solución salina al 0,9% al lactato de Ringer, el 24% pasar un bolo de solución salina. Y aquí la respuesta correcta, si ustedes recuerdan, el paciente tiene un cloro en 113. O sea, el paciente tiene una, vamos a verlos ahorita, una acidemia metabólica hiperclorémica. E hiperclorémica porque ese paciente se le está reanimando exclusivamente con solución salina. Y la solución salina nos va a llevar, si reanimamos exclusivamente con ella, a un aumento en el cloro, y el aumento en el cloro me va a llevar esa acidosis o esa acidemia metabólica hiperclorémica. Por eso lo que hay que hacer en el paciente es cambiar esos líquidos de solución salina al 0,9% al lactato de Ringer. El 44% lo respondió de manera adecuada. Entonces, nuevamente, aquí quiero aclararles ese concepto que salimos de la patología respiratoria y nos estamos yendo a lo que se identifica como el segundo factor que incide en la complicación de los pacientes en el perioperatorio, que es el manejo de líquidos en el paciente en cirugía y después de cirugía. Entonces, irnos nuevamente a la fisiología y recordar que en la fisiología, pues nosotros decimos que el organismo pues tiene un principio que se llama de electroneutralidad. Y en ese principio de electroneutralidad, el número de cationes debe ser igual al número de aniones. Y
surge este concepto que es la diferencia de iones fuertes. Lo que pasa es que uno no puede medir, pues el principal catión es el sodio y el principal anión es el cloro, pero también existe el bicarbonato. Entonces, recordar el concepto de diferencia de iones fuertes. ¿Qué es la diferencia de iones fuertes? Es sumar el sodio más el potasio, que son los dos principales cationes, y restarlo del principal anión, que es el cloro. Y esto normalmente debe dar entre 40 y 42 mil equivalentes por litro. Ojo, este es el DIF, mire la gráfica, que es diferente al anion gap, no son conceptos iguales. El DIF, la diferencia de iones fuertes, tiene en cuenta el bicarbonato. El anion gap no tiene en cuenta el bicarbonato. Uno, para medir el estado ácido básico, lo que hace básicamente es medir la diferencia de iones fuertes. Si usted está en una acidemia o acidosis metabólica y la diferencia de iones está normal, entre 40 y 42, usted piensa en tres cosas ante una acidemia metabólica. O está en producción de lactato, o sea, el paciente está en una situación de hipoperfusión tisular, o está en un coma cetoacidótico, que es la otra situación de acidosis metabólica con DIF normal, o intoxicación exógena. Son las tres causas de acidemia con DIF normal. Pero si el DIF está disminuido, usted una vez dice, esa acidemia metabólica es por una hipercloremia, porque estamos reanimando al paciente exclusivamente con solución salina, y solo reanimamos exclusivamente con solución salina, lo vamos a llevar a una hipercloremia y lo vamos a llevar a este estado de acidosis. Entonces, aquí recordarles nuevamente su clase de fisiología, pues la osmolaridad. Pues la osmolaridad es muy importante porque es la que nos está dando el grado de tonicidad intravascular y el movimiento de los fluidos en los diferentes espacios. Y que la osmolaridad, pues, es 2 veces el sodio más la glucosa dividido 18 más el BUN dividido 2.3. La osmolaridad normal es de 310 milimoles por litro. Esa es la osmolaridad normal del organismo. ¿Qué pasa cuando yo reanimo con solución salina al 9%? Si ustedes ven la solución salina al 9%, tiene 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. Por eso, si yo reanimo exclusivamente con solución salina, voy a llevar al paciente a una hipercloremia. Y mire, tiene una osmolaridad de 308, o sea, es isotónico, por eso pues, solución salina al 0.9%, pues es isotónica, tiene un pH de 5.7. Cuando yo utilizo lactato de Ringer, mire que la concentración de sodio es de 130, la concentración de cloro es de 109, el pH es de 6.4 y la osmolaridad es de 273, o sea, sí es hipotónica. Aquí yo les digo, en términos generales, que ustedes vayan con esta idea, la ley del 70-30, como yo siempre les digo. ¿Y qué es la ley del 70-30? De los líquidos que usted vaya a utilizar en el perioperatorio, en cirugía mayor, que el 70% sea cristaloides y el 30% sea coloides. ¿Qué son los cristaloides? Es solución salina y lactato de Ringer. ¿Y qué son los coloides? Pues básicamente es destran o albúmina. Y de los que uno utiliza como cristaloides, que el 70% sea solución salina y el 30% sea lactato de Ringer. O sea, no reanimar exclusivamente con solución salina porque vamos a llevar al paciente a una hipercloremia. ¿Cuál es la única excepción? Cuando usted esté en un trauma craneoencefálico. Porque si usted está en un trauma craneoencefálico o en una situación de edema cerebral y reanima al paciente con lactato de Ringer, dado que el lactato de Ringer es hipotónico, pues usted lo va a llevar a más edema cerebral. Es la única excepción. De resto, usted en las otras situaciones no se case exclusivamente con la solución salina, sino que piense en el lactato de Ringer porque puede llevar al paciente a esa hipercloremia. Y los coloides, ustedes van a ver si están interesados pues en todos estos temas, eso hay todas las discusiones de cómo reanimo, si reanimo que los pacientes tienen menos mortalidad cuando los reanimamos con coloides que con cristaloides, hay todos los estudios, todas las discusiones, todavía no hay pues algo que nos muestre una evidencia absoluta, porque pues el coloide, a pesar de que tiene mayor tonicidad y durante mayor tiempo está intravascular, pues tiene una serie de desventajas, como es la coagulopatía, como es el edema pulmonar,
como es la nefrotoxicidad. Entonces, por eso, en este momento balanceémonos un poquito con todo, porque cuando yo utilizo exclusivamente uno de ellos, pues voy a estar con todos los eventos adversos que genera cada uno de ellos y pues me va a colocar al paciente en una situación perioperatoria pues no adecuada. Nuevamente, para recalcarles lo importante que es tener clara la fisiología cardiovascular en el abordaje de estos pacientes perioperatorios y que ustedes sean de esos cirujanos que no solamente es el aspecto técnico quirúrgico, sino que es el conocimiento amplio de toda la parte fisiológica del perioperatorio y saber que se viene una respuesta inflamatoria sistémica, que usted para enfrentar esa respuesta inflamatoriamente requiere buen gasto cardíaco, buen volumen latido. ¿Por qué tengo que estar pendiente de los líquidos? Hombre, porque tengo que darle a buena precarga. ¿Por qué tengo que estar monitorizando, pues, de alguna manera el estado ácido básico? Porque quiero ver cómo se está comportando ese paciente en su respuesta inflamatoria sistémica. Ya llevamos alrededor de 40 minutos, ya estamos a 5 minutos de terminar, pero quiero que en este momento entonces chuliemos y ustedes en este momento ya están en capacidad de conocer la magnitud de la respuesta inflamatoria postquirúrgica y que en la medida que la cirugía sea pues mayor respuesta inflamatoria postquirúrgica, que eso no es que pasamos el último punto, señor, esto fue todo un éxito, no, eso a las 48 horas viene toda la respuesta inflamatoria sistémica y en ese momento tenemos que estar muy pendiente del paciente. Que ustedes ya sepan pues todas las variables que impactan la fisiología respiratoria del paciente, si es de manera temprana es una telectasia, si es después de 3 días uno comienza a pensar en neumonía, pero antes de las 72 horas uno no piensa en neumonía, que ustedes ya estén en la capacidad de ver toda esta parte de la fisiología cardiovascular, de lo que es el aporte de oxígeno, lo importante que es mantener un aporte de oxígeno para hacerle frente a esa respuesta inflamatoria sistémica y cómo el manejo de líquidos y electrolitos es muy importante porque si yo no lo hago de manera adecuada, pues voy a impactar el equilibrio ácido básico en el periodo operatorio. Y vámonos a la última variable, que es pues el aspecto de la farmacología clínica en el periodo perioperatorio. Entonces aquí los voy a llevar a esta situación. Me utilizan el mismo código los que no tengan, porque aquí no está saliendo. Paciente de 160 kilos, talla de 1,50 y en la inducción anestésica colocan propofol a 2 miligramos por kilo y después de ese propofol presenta una hipotensión. Por favor entren a Mentimeter, es el mismo código, aquí la diapositiva me lo amputó un poquito, pero listo, perfecto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué se hipotensó ese paciente con 320 miligramos de propofol si se le está dando propofol a 2 miligramos por kilo? Bueno, van 2 votaciones. La primera opción es hipovolemia, la segunda opción es vasodilatación, la tercera disminución del inotropismo y la cuarta es aumento del lucitropismo. El 88% ha respondido vasodilatación y el 11% y ya el 27% disminución del inotropismo. Van 14 votaciones, sigamos votando. Bueno, van 18 votaciones. Vamos a llegar a las 20 y seguimos adelante para ya estar terminando. Bueno, el 65% ha respondido vasodilatación y el 29% inotropismo. Y esta es una pregunta que tiene, estas dos respuestas son válidas. Y son válidas porque el propofol, primero, deprime la fibra miocárdica, frena la salida de calcio en la fibra miocárdica y por eso baja la fuerza cardíaca. Y segundo, causa una venodilatación, con lo cual el paciente se vasodilata y hay menos precarga. Entonces, por eso se da esta situación. ¿Pero qué ha pasado aquí? Ustedes saben que desde el punto de vista farmacológico uno tiene varios pesos. Uno tiene el peso ideal, que es pues de acuerdo a su edad y su estatura, cuál es el peso ideal. Uno tiene el peso total, que es pues lo que pesa, y tiene el peso magro. El peso magro ustedes saben que se excluye el tejido graso. ¿Y qué pasa con el propofol?
que si usted lo dosifica de acuerdo al peso real del paciente, lo va a sobredosificar, porque el propofol para la inducción se tiene que dar es de acuerdo al peso ideal de ese paciente. Ustedes van a ver que el propofol es una droga lipofílica, entonces en ese sentido uno lo tiene que dosificar de acuerdo al peso ideal. Y ahí lo dosificaron fue con el peso real. Entonces, por eso se aumentaron los efectos adversos del propofol, que es la venodilatación y la disminución del gasto cardíaco. Entonces, mire que ustedes en el periodo perioperatorio pues tienen que tener esos conceptos de farmacología, tienen que recordar que para que el fármaco haga efecto tiene que estar en el comportamiento central. Si el fármaco está en tejido graso o en tejido muscular no va a tener efecto farmacológico. Hoy los quiero llevar a esto, pero los que rotan por anestesiología saben pues que uno de los temas que le botamos corriente chévere es la farmacología clínica en anestesia. Y aquí los quería llevar en un ejemplo clínico a que ustedes también vean que esa farmacología que ustedes ven cuando lleguen a clínicas va a tener un conocimiento importante. Entonces, miren, esta es como una diapositiva resumen. Todo el riesgo derivado de la cirugía. Hombre, la cirugía promueve trauma, pues después de un estado inflamatorio. Ojo, la cirugía promueve un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque en el paciente, en el perioperatorio va a tener una disminución de la titrombina 3, entonces va a tender a formar más coágulos y esto es muy importante. Adicionalmente, el trauma quirúrgico, el dolor, la hipotermia, la anemia, pues todo esto va a llevar a incrementar la respuesta inflamatoria sistémica, a mayor nivel de catecolaminas, de cortisol y aumentar las demandas de oxígeno. Ojalá que no estemos frente a ese Renolcito 4 que no nos va a responder frente a esas demandas de oxígeno. Y adicionalmente, si no se hace un buen manejo de la fisiología respiratoria de ese paciente en el perioperatorio, pues lo puedo llevar a una telectasia, a un estado de hipoxia, a disminuir el aporte de oxígeno y a tener mayor cantidad de complicaciones. Si ustedes ven en esta diapositiva, resumo lo que yo quiero que se lleven esta noche, que ustedes en su proceso de semilleros, con estas inquietudes en la parte quirúrgica, comiencen a ver la parte quirúrgica como todo un estado fisiológico, o sea, no solamente es colocar una placa, no solamente es colocar un reemplazo articular, es toda la parte fisiológica que va a tener ese paciente enfrentando esa parte posquirúrgica. Y obviamente no podía terminar mi charla sin hablarlo, pues el gran riesgo de trombosis venosa profunda que presentan los pacientes pues que van a cirugía e inclusive pacientes que están hospitalizados por patología médica. No es más que usted se esté quietico 8 horas y ustedes ya saben pues que uno va a tender a formar sus trombos y que una parte muy importante en el manejo perioperatorio en cirugía es toda la parte de la profilaxis para tratar de evitar la aparición de la trombosis venosa profunda, porque después de la trombosis venosa profunda pues viene el tromboembolismo pulmonar. Entonces, mire, en trauma mayor o en cirugías mayores, la prevalencia de trombosis venosa profunda puede llegar a ser hasta el 60%. Entonces, es fundamental, ustedes están hospitalizando o están haciendo el seguimiento del paciente en el periodo perioperatorio. Oiga, jefe, cuénteme qué le estamos dando de profilaxis. Le estamos dando Fracmil, le estamos dando Clexane, ¿qué le estamos dando de profilaxis para la trombosis venosa profunda? Porque el estado perioperatorio promueve la hipercoagulabilidad. Aquí está la escala de Caprini, que es la escala utilizada internacionalmente para medir los factores de riesgo de que un paciente pues vaya a desarrollar trombosis venosa profunda y de acuerdo al screening que nos da, si presenta 5 más, pues la prevalencia de trombosis venosa profunda es del 100%. Entonces ustedes, esto es fundamental. Hoy por hoy, un paciente hace un tromboembolismo pulmonar en el periodo perioperatorio y lo primero que nos van a decir hoy, oiga, cuénteme usted qué está haciendo para la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Entonces, eso es otro de los conceptos que ustedes deben de tener en cuenta. Entonces, mire, termino diciendo, pues, hay que sensibilizarnos sobre el uso apropiado de los fluidos, conocer los sintomotrópicos, conocer la fisiología cardiovascular para poder impactar el aporte de oxígeno. Entonces, en este grupo que están haciendo, y los felicito, cada una de estas cosas es un capítulo. O sea, aquí podemos, por ejemplo, comenzar a hablar de líquidos y electrolitos todo lo que queramos. Podemos comenzar a hablar de coloides todo lo que queramos.
de profilaxis de tromboembenosa profunda, de monitoría en el paciente de la parte perioperatoria. Yo con esto quería darles como esa idea amplia de todo lo que es la fisiología del paciente en la parte perioperatoria. Bueno, ya estoy terminando para no ir más allá. Entonces recordar, pues mire, cirugía mayor, 230 millones de cirugía al año. O sea, eso es un volumen impresionante, pero que todavía tenemos una tasa de complicación muy alta. Y esta tasa de complicaciones podemos impactarla en la medida que todos estos factores fisiológicos, pues nosotros los profesionales de la salud los conozcamos y podamos intervenirlos. Nadie va a decir que los vamos a llevar a cero complicaciones, pero sí que lo que esté en manos de nosotros, pues tratemos de hacerlo. Bueno, muchas gracias. Aquí estoy terminando, Santiago. Le doy nuevamente la palabra para que usted pues lidere la parte de preguntas o lo que considere. Gracias. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Una excelente charla. Entonces ahora quedan abiertas el espacio para preguntas. Quien tenga una pregunta puede levantar la mano y pues, le daremos la palabra, o si no tiene micrófono también podrá escribir en el chat y la leeremos y la intentaremos responder aquí. Por ahí quedó Luis de Perafán. Sí, Okay. entonces, Ah, bueno, listo. Tú mismo eras esto, Santiago, que tú que perfecto. respondes. Gracias, Santiago. Entonces, Luis, tiene la palabra. Listo. Buenas noches, profe. Muchas gracias por la charla. Con mucho Eh, gusto. yo tenía, yo quería traer a colación el caso uno. Pienso que es un caso que podemos analizar pues muchos aspectos fisiológicos importantes. No en una paciente normal, sino en un paciente anormal, porque es un paciente obeso con un índice de masa corporal de 37. Sí. Teniendo en cuenta que con este caso discutimos la parte respiratoria, pienso que es importante tener en cuenta que los pacientes obesos tienen alteraciones respiratorias tanto en sus capacidades ventilatorias, su capacidad vital, la distensibilidad, la compliancia y todos pues, otros aspectos que nos obligan a conocer las alteraciones fisiológicas del paciente obeso en una ventilación mecánica, todos estos parámetros, cómo se van cambiando. No, totalmente de acuerdo. O sea, la fisiología del paciente obeso, la parte respiratoria, lo que tú has mencionado, disminuye la capacidad residual funcional, el colapso de la vía aérea es mucho más frecuente, es un pulmón menos distensible. Y mire lo adicional, una cirugía laparoscópica. Si ustedes ven en la cirugía laparoscópica, pues se insufla gas en la cavidad abdominal y eso va a hacer que ese diafragma pues se vaya más hacia arriba y trate de intraoperatoriamente pues tener mayor compromiso pulmonar. Por eso uno en cirugía las presiones en vía aérea a estos pacientes se le incrementan tanto. Entonces, en ese orden de ideas ustedes comienzan a ver, o sea, uno tiene que estar atento, uno tiene que estar atento de ese paciente y estarlo monitorizando. O sea, no es un paciente normal y por eso uno tiene que estar encima, lo estubó, llamar a la niña de terapia respiratoria, venga, hagamos incentivo respiratorio en este paciente. Lo que pasa es que cuando se cambia a técnica abierta, ya la parte del manejo del dolor es fundamental. Ustedes van a ver que cada vez la tendencia en las cirugías hace ser mínimamente invasivas. ¿Por qué? Porque está demostrado que en el grado que es mínimamente invasiva, pues es menor la respuesta inflamatoria sistémica. Mire que todo el polo de desarrollo técnico de la cirugía va en ese sentido. Y, oiga, no agredamos tanto al organismo, no generemos tanta respuesta inflamatoria sistémica porque ya hemos comprendido que pues eso nos golpea en el paciente en el postquirúrgico. Pero en ocasiones, una cirugía laparoscópica, pues se va a incrementar la presión de las vías aéreas y en un paciente obeso, pues va a tener unos problemas. Entonces, es estubarlo casi con la niña de terapia respiratoria al lado y pegársele a ese paciente, pegársele en el postquirúrgico, estar muy atento, pero totalmente válidos sus comentarios, Luis. Bueno, no sé si hay otra pregunta o inquietud. No veo manos levantadas y no tengo nadie en el chat. Entonces, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Pues, Pareciera. yo sigo, en este caso que se utilizó cisatracurio, profe, por la elección del relajante muscular, ¿por qué fue cisatracurio en este caso? ¿O es Bueno, buena indiferente? pregunta.
El cisatracurio libera menos histamina, entonces es uno de los factores que hoy por hoy se asocia. Y el tiempo de inicio de acción del cisatracurio está alrededor de 90 segundos, o sea, tiene un tiempo de vida media alfa mucho más corto. Y se metaboliza mucho más rápidamente, lo cual lo necesita uno en un paciente obeso. Si usted ve nuevamente cuál fue el error, dosificaron cisatracurium con el peso real del paciente. Cuando un paciente obeso, para los relajantes musculares, tiene que dosificarse con el peso magro, o sea, con el peso no teniendo en cuenta el tejido adiposo. Entonces, si lo colocan con el peso real del paciente, el relajante muscular, lo vamos a sobredosificar. Entonces, también coloqué el caso en ese ejercicio clínico para que ustedes vean que uno tiene que preguntarse, oiga, ¿este medicamento es con el peso total? ¿Es con el peso real? ¿Con el peso real, con el peso ideal o con el peso macro? Entonces, ese paciente adicionalmente tuvo una sobredosificación del relajante muscular. Y otro aspecto importante en estos casos es si la cirugía era programada o era una cirugía de emergencia. Emergencia, o sea, el caso lo coloco como de emergencia, pues no les coloqué electrocardiograma ni nada en el sentido de que rápido hay que meterlo a cirugía, pues está, esa vesícula pues está que se explota, entonces toca, pero si usted lo ve, hubiera sido mejor pedirle camita en cuidado intensivo, estubarlo de manera programada, antes de estubarle pedirle una placa de tórax, ver cómo está. Mire que cuando uno conoce los riesgos, no es volverse miedoso, o sea, uno vuelve y le digo, se fue en el Renault 4 y hay que montarse en el Renault 4, pero pues usted no va toda mecha, usted va dosificando ese carrito para que le aguante la línea, mejor dicho en la analogía. Entonces no es hacer las cosas como a la loca, no, es que ustedes tengan el conocimiento, sepan dónde están los factores de riesgo, sepan enfrentar los factores de riesgo. Pues sí, señora, esta paciente puede hacer una telectasia, mire lo que nos pasó, o sea, eso no es mala práctica, pero que ustedes estén como atentos a los factores de riesgo y impacten lo que puedan impactar. Bueno, la charla va a quedar grabada, Santiago, luego yo le comparto a usted el link para los que quieran. Los felicito, o sea, ojalá, cada vez estamos viendo generaciones de cirujanos con mayor cimentación fisiológica. Créame que, y esto no hace mucho, hace 5 o 6 años, el cirujano solo operaba la vesícula y hasta luego, o solo hacía la cirugía y hasta luego. Y no tenía pues esa mentalidad perioperatoria. Cuando Santiago pues me contactó, yo los felicité. Y hoy, como le dije a él, mi sugerencia es eso, que ustedes tengan una formación muy estructurada. Entonces, en ese sentido, en sus revisiones de tema aquí en adelante, que les metan la mano a estado ácido básico, a reanimación, que tengan esa mentalidad amplia, en lo que yo les puedo en este momento decir, que créame que las técnicas quirúrgicas cada vez van a evolucionar y cada vez va a haber más cirugía mínimamente invasiva. Pero lo que no va a cambiar es el profesional con unos muy buenos conocimientos y una muy buena cimentación fisiológica y farmacológica para comprender ese paciente. Eso sí, eso es lo que va a marcar la diferencia futura. Bueno, buena noche para todos. Muchas gracias, Santiago. Gracias y buena noche para todos. ¿Listo? Muchísimas gracias, doctor. Gracias por su tiempo y gracias Doctor, por muchas gracias. charla. Bueno, con mucho gusto. Seguimos en sintonía. Gracias, doctor. Buenas Muy noches. interesante, doctor. Hasta Muchas luego para gracias. todos. Gracias, doctor. Buenas noches.